Pues vamos a hablar sobre algunas funciones esenciales con las que vamos a empezar a trabajar, a hacer cosas, ¿no? Pero antes de eso, bueno, aquí el libro pues sugiere ver algo de modelación matemática. Pues creo que igual es conveniente tener un poco presente estas cosas del modelado matemático. Entonces, pues empezamos así, ¿no? Tenemos un problema en el mundo real, ¿no? O sea, lo que nos interesa, pues, como ingenieros es resolver problemas en el mundo real, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es formular un modelo matemático, dependiendo del problema que estemos tratando. Después, dentro del modelo matemático, o sea, abstraemos un poco o mucho del problema del mundo real, lo transformamos en algo matemático y entonces lo que hacemos es resolver el problema matemático para obtener unas conclusiones matemáticas. Muchas veces pues consiste en hacer cuentas o cosas por el estilo, ya que tenemos unos resultados matemáticos, lo que debemos de hacer después es interpretar. Y en base a esa interpretación, hacer una predicción en el mundo real. O sea, lo que queremos es ganar control sobre nuestro problema del mundo real. Entonces lo que queremos es que interpretando las conclusiones matemáticas podamos hacer una predicción de lo que va a pasar en el mundo real al hacer ciertas cosas. Y luego pues lo que hay que hacer pues es probar esa predicción. Comprobar que realmente se cumple. Si no se cumple, pues hay que empezar otra vez. Hay que formular otro modelo matemático, ya que el que hicimos no nos sirvió. Si sí nos sirvió, pues ya resolvimos el problema, ¿no? Pero bueno, pues hacer esto pues es muy extenso, ¿no? Para un solo curso de cálculo. Y realmente esto de formular el modelo o de interpretar las conclusiones no son matemáticas, o bueno, puede no ser matemáticas, eso depende del área en donde estemos resolviendo el problema en el mundo real, ya sea economía o biología o física, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso no nos vamos a concentrar en formular modelos matemáticos o en interpretar las conclusiones. Nosotros pues solo nos enfocamos en este cachito, ¿no? De este diagrama. Ese va a ser nuestro enfoque, ¿no? Ya que tenemos un modelo matemático, ¿cómo resolvemos? Y obtenemos conclusiones matemáticas. Formular el modelo matemático pues ya dependerá del área, tanto el formular como el interpretar. Y ya la prueba pues ya es una experimentación, ¿no? Igual dentro del área donde estemos modelando. Nos puede sonar un poco desanimante, pero la realidad es que pues bueno, podríamos poner algunos ejemplos así, pero el tiempo es muy corto. Y lo más importante es poder entender esto de aquí a aquí. Ya si entendemos bien esto, va a ser más fácil que podamos hacer lo otro. Porque si no entendemos bien esto, pues es muy difícil que podamos modelar algo, ¿no? Entonces vamos a
a ver pues algunas funciones esenciales, como la función valor absoluto, ¿no? Es una función que a veces nos cuesta trabajo entender o aplicar, a veces hasta la olvidamos, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Como piedra en el zapato. Entonces, la función valor absoluto, pues es a un x le asignamos el valor absoluto de x. Esa es una definición por partes, en el que el valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0, como habíamos visto anteriormente. En el plano cartesiano, pues si x es mayor o igual que 0, pues quiere decir que es esta recta, ¿no? En 45 grados. Si es menos x, si vemos en el lado negativo, si continuáramos así con la pura x, pues sería ir hacia abajo, pero dice que es menos x, eso quiere decir que vamos a reflejarla respecto al eje x, o sea, va a ser algo así. Ok, entonces esta es la función valor absoluto. Es como una v, ¿no? Bueno, lo que sigue pues son las funciones polinomiales. Luego una función es un polinomio. Una función p es un polinomio si, bueno, las funciones no solo las representamos con f, es lo más cómodo porque la palabra función empieza con f, pero pues podemos ponerle cualquier letra como p, que nos recuerda que es un polinomio. Entonces es un a n x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1, y así vamos reduciendo el superíndice o el subíndice, más a 2x cuadrada más a 1x más a 0. Y bueno, entonces si a n es distinto de 0, el grado del polinomio es n, ¿no? Es el máximo exponente, ¿no? Y los números a0, a1, etcétera, hasta an, se llaman coeficientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, p de x es igual a 2x a la sexta menos x a la cuarta más 2 quintos de x cúbica más raíz de 2. Esto es un polinomio de grado 6. Es porque es el máximo exponente, ¿no? Entonces, si el grado del polinomio es 2, se llama función cuadrática. Bueno, de hecho, pues es desde 1, ¿no? Que ya tiene nombres especiales, ¿no? De hecho, pues si el grado, de hecho desde 0, ¿no? Si el grado del polinomio es 0, se llama función constante, porque pues es del puro a 0, ¿no? Si es 1,
se llama función lineal. Son nombres especiales, ¿no? Para los primeros casos. Si es 2, se llama función cuadrática. Y si es 3, se llama función cúbica. Función cúbica. Y así, ¿no? Y bueno, creo que pues, no viene al caso que grafique, porque ni me salen bien los dibujos. Nomás pues seguirles dando nombre, ¿no? Luego tenemos yo creo que voy a cambiar de color. Es el polinomio, ahora son las funciones potencia. Que son de la forma f de x es igual a x a la n. Perdón, es x a la a. Donde a es una constante. Y bueno, normalmente consideramos 3 casos, dependiendo de esa a. Donde a es entero. Donde a es igual a n, donde n es entero positivo. El segundo pues es a igual a 1 entre n, igual donde n es entero positivo. Y otro bueno, pues hay más, pero no hay 3 casos especiales, ¿no? Que nos gustaría remarcar. Obviamente a pues puede valer cualquier número real, ¿no? Y otro pues a igual a -1, ¿no? O un número negativo. A puede valer lo que sea, ¿no? Pero estos 3 casos pues a veces conviene tenerlos en mente. Pero bueno, yo creo que no conviene mucho que ande dibujando. Se pueden hacer en GeoGebra. Entonces vamos a pasar a las siguientes, que son las funciones racionales. Entonces son de la forma f de x es igual a p de x entre q de x. Donde p y q son polinomios. O sea, agarramos un polinomio y lo dividimos entre otro. Y esa es una función racional, ¿no? Y bueno, el dominio consiste de todos los puntos
El dominio consiste de todos los puntos más bien todos los valores de X. Estoy pensando en puntos graficados, ¿no? En todos los valores de X, tales que Q de X es distinto de 0. Entonces, por ejemplo, f de x es igual a 2x a la cuarta menos x cuadrada más 1 entre x cuadrada menos 4. El dominio de esta función pues va a excluir el 2 y el menos 2, porque 2 al cuadrado menos 4 pues es 0, ¿no? A eso nos referimos. Luego están las funciones algebraicas, que incluyen a las racionales. Entonces sí, bueno, es algebraica, sí puede construirse. Utilizando operaciones algebraicas. Utilizando operaciones algebraicas. O aritméticas, ¿verdad? Como suma, resta, multiplicación, división. Raíces, etcétera, ¿no? Y comenzando con polinomios. O sea, agarramos polinomios, los sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, sacamos raíces, cualquier combinación de todo eso, y eso es una función algebraica, ¿no? Por ejemplo, f de x es igual a la raíz de x cuadrada más 1. Tenemos el polinomio x cuadrada más 1 y le sacamos una raíz. G de x es igual a x a la cuarta menos 16x cuadrada entre x más raíz de x más x menos 2 por raíz cúbica de x más 1. Esa pues está mucho más complicada, ¿verdad? Agarramos el polinomio x, le sacamos raíz, a lo que sale lo sumo con x. Después divido este polinomio de acá arriba entre lo que obtuve de acá abajo. Aquí a este polinomio x más 1 le saco raíz cúbica. A lo que salga lo multiplico por este polinomio x menos 2. Y las dos funciones pues las sumo. Y obtengo eso, ¿no? Esa es una función algebraica. Luego están las funciones trigonométricas. Y bueno, en las funciones trigonométricas pues son las que ya conocemos, ¿no? Seno, coseno. Seno, coseno, tangente.
cosecante, secante y cotangente. Y bueno, por convención usamos siempre los radianes. Usamos radianes, salvo que se diga lo contrario, ¿no? Y bueno, pues no sé mucho, si haya mucho más que agregar ahí. Pues se cumplen todo lo que ya sabemos que se cumple. O sea, se cumple que -1 menor o igual que seno de x menor o igual que 1, que -1 es menor o igual que coseno de x menor o igual que 1. O que seno de x más 2pi es igual a seno de x, o que coseno de x más 2pi es igual a coseno de x. Se cumplen todas esas cosas. Luego dice, luego lo que nos quedan son las funciones exponenciales. Son funciones exponenciales pues son de la forma f de x es igual a b elevado a la x, donde b es una constante positiva, ¿no? Y bueno, ya los estudiaremos después. Y las funciones logarítmicas. Que son de la forma f de x es igual al logaritmo base b de x, ¿no? Donde b es una constante positiva. Son las inversas de las exponenciales, ¿no? Donde b es constante positiva y son inversas de las exponenciales, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, pues, es un ejercicio. Me dice clasificar las siguientes funciones.
clasificar las siguientes funciones, ¿no? Inciso A, f de x es igual a 5 a la x. Inciso B, g de x es igual a x a la quinta. C, h de x es igual a 1 más x entre 1 menos raíz de x. E inciso D, que es u de t, es igual a 1 menos t más 5t a la cuarta. Y bueno, entonces 5 a la x es exponencial, ¿no? Está justo de esta forma, ¿no? El 5 es una constante positiva y está elevado a la x, ¿no? El inciso B dice x es igual a x elevado a la quinta. Estamos en esto, ¿no? Forma de x elevado a la a. El a pues sería el 5. De hecho estamos en este primer caso, ¿no? Donde a es un entero positivo. En este caso es el 5. Entonces el b es una función potencia. ¿O cómo les llamamos? Sí, potencia. La C dice es 1 más x entre 1 menos raíz de x. Así viéndola, pues estaríamos tentados a pensar que es una función racional de estas que tenemos acá. Pero aquí lo que nos dice es que tanto p como q son polinomios. Aquí la q, la de abajo, no es un polinomio porque tiene una raíz. Los polinomios no tienen raíces, son puras potencias enteras, ¿no? Entonces no es racional. Entonces lo que nos queda es que sea algebraica, algo como este estilo, es más como esta primera parte. Entonces esta es algebraica. Y la D dice 1 menos t más 5t a la cuarta. Entonces eso sí se parece más a un polinomio, ¿verdad? Todas las potencias son enteras y son sumas y restas con coeficientes, entonces es polinomio, ¿no? Así clasificaríamos estas funciones, ¿no? Bueno, entonces por el momento ya sería todo. Muchas gracias por su atención.